En el mes de la Biblia tendremos como explicación la Biblia en estos podcasts. Acompáñanos a vivir esta nueva aventura. ¡Vamos! A lo largo de la historia de la iglesia ha tenido una fiel compañía, que es el depósito de la fe. El depósito de la fe, hay dos maneras de tenerlo. ¿Qué es un depósito de la fe? Nosotros creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, porque la unidad, porque Cristo fundó una. Santa, porque el que la fundó fue el mismo Cristo, es decir, es santa a pesar de sus miembros. Católica, que quiere decir universal, la universalidad que es para todo el género humano, y apostólica. Y aquí donde es apostólica es donde se cimenta el depósito de la fe. Nosotros creemos porque 12 o 72 personas vieron a Cristo muerto y resucitado. Lo vieron con sus propios ojos, lo escucharon con sus propios oídos y hablaron con Él directamente. Lo acompañaron, estuvieron con Él, vivieron con Él, durmieron con Él. Fueron testigos oculares de sus hazañas, fueron testigos oculares de sus enseñanzas, de su manera de proceder, de su manera de mirar. Y quedó en ellos un depósito que es donde se guardó lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, a todo el género humano en general. Ese depósito de la fe se fue dando de manera oral. Cristo nunca dijo, vayan y escriban lo que yo les enseñé. Es más, tan en claro está eso que en Juan, en el último capítulo de San Juan, en los Evangelios, dice, muchas cosas nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que si fueran puestas por escrito, no caberían los libros en la tierra. Lo que está queriendo decir ahí el Evangelio de San Juan es que las enseñanzas de Cristo fueron muchísimas y no abarcan solamente el texto que Él estaba dando ahí, sino que dejó eso consignado para que los testigos oculares y los que no vayan a ser oculares en las nuevas generaciones entiendan que Cristo es el Señor y el Redentor de todo. Entonces, a consecuencia de eso, se iba predicando el Evangelio. Cristo muerto y resucitado y la venida del reino. Eso era lo central del Evangelio. Lo central del Evangelio, lo central de las enseñanzas de Jesús es Cristo muerto y resucitado y el reino de Dios está cerca. ¿Sí? Entonces, a la medida que las enseñanzas, el depósito de la fe, los apóstoles y los discípulos iban muriendo, iban envejeciendo, se iban yendo en sus trayectorias donde Dios los iba llevando a lugares inhóspitos, lejanos, lugares inimaginables. Esta tarea se fue empezando a poner un poco más difícil, así que los apóstoles y los discípulos empezaron a tener la grandiosa idea de las cartas, de consignar todo de manera escrita. Esa consignación de manera escrita nos da un excelente depósito escrito, porque el primer depósito fue el oral, el de generación en generación, el de las enseñanzas, el de los primeros cristianos. Tanto así que en el primer pasaje de Lucas, en el prólogo, es increíble cómo Lucas dice en el primer capítulo, dice, he querido que lo que vaya a escribir y lo que estoy investigando sea tal cual como se me ha enseñado. He llegado a la investigación hasta los testigos más directos del Señor para que se
se deje el depósito tal cual como me lo enseñaron a mí. Eso lo dice Lucas. También San Pablo lo dice en su carta a los Corintios. Esto que se me enseñó a mí, yo se lo enseño a ustedes. Que en el día de su pasión el Señor tomó pan y empieza a narrar la última cena. Miren cómo la tradición oral se fue empezando, y ya cuando el Evangelio empezó a volverse un boom para la época y a irse a cuestiones inhóspitas y a hacer comunidades y las primeras iglesias y todo esto, entonces se necesitó consignar para que quedara escrito las enseñanzas del Señor. Ya muchos años después, con lo que llaman las cartas católicas y todas estas cartas universales y todo esto, que ya vienen estructurando y vienen consolidando lo que es el canon. Hubo un sínodo con el Papa Domaceno en el año 382. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que la iglesia necesitaba recompilar todo lo que realmente fuera inspirado por Dios y enseñarlo. Volver otra vez a los inicios, volver otra vez a lo que fue la iglesia, a lo que sus inicios se enseñó, porque ya se estaba empezando a paganizar ciertas cosas, ciertas cuestiones que se podrían ver en la historia de la iglesia. En los años 300, la época romana, se empezaron a mezclar ciertas cuestiones que no eran el Evangelio. Entonces el Papa, inspirado por Dios, coloca un sínodo, y en ese sínodo hace las investigaciones de lo que a criterio de ellos y con la ayuda del Espíritu Santo fueron los libros inspirados. Ya después de esos libros inspirados pasamos al 393. ¿Sí? 393. Ese 393 es un concilio de Hipona. En ese concilio de Hipona, entre tantas cosas que se debatieron, se debatió y se puso el canon bíblico. El primer canon bíblico donde empezó, y no había divisiones de testamento ni nada. Más adelante les diré esto, lo que es la división. Se dedujo y se pusieron todos los libros a disposición y se puso en uno solo que se llamó Biblia, o sea, reunión de libros, los diferentes libros inspirados en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque no es que sea malo, obsoleto, no es que sea de una manera peyorativa algo antiguo, no es que ya no sirve eso, sino que Dios, por medio de sus profetas, por medio de sus agiógrafos y por medio de lo que él denominó y que la iglesia lo acata porque es la acción del Espíritu Santo, el plan de salvación de todo el género humano desde sus inicios, con la caída del hombre. Entonces ese plan de salvación tiene la correspondencia que desde los inicios ya Dios estaba hablando y empezó a consignar y se reveló por medio de los profetas, se reveló por medio del pueblo y por medio de los que hacía alianzas. Ya iba avisando Dios qué alianza era la que iba a ser la real, la única, la perfecta y la inigualable. Esto quedó consignado también de una manera increíble en la Hexuaquinta, que es la Biblia de los judíos. Entonces, este Antiguo Testamento, que realmente la iglesia dijo que eran inspirados por Dios, y este Nuevo Testamento también que la Biblia vio que eran inspirados por Dios,
salió el 393. Dicen algunos expertos que en el sínodo anterior, 380, en el 382, ayudó San Agustín. Por cierto, de paso, un santo de devoción, con Santo Tomás de Aquino y San Ignacio de Loyola. Me encantan esos tres santos. Más tarde, en otros videos, haremos un especial, uno de cada uno, porque es un compromiso espiritual. Y me gustaría que mucha gente conociera a esos santos que me enamoraron de Dios, que fueron amigos míos en el cielo. Después de esto, en el siglo XII, ya bastantes tiempo después, se empezó a tener una labor pastoral. Claro que ayudó mucho Gutenberg con lo de la imprenta y el cisma de Lutero en 1517. Por cuestiones pastorales, la Biblia fue dividida en capítulos y versículos para poder que el pueblo de Dios la pudiera manejar y la pudiera interpretar. En el siglo XII se hicieron los capítulos y los versículos en el siglo XV. Otro concilio que ayudó mucho a la Biblia fue el Concilio de Trento. Se terminó de consolidar ahí lo que es por completo el canon bíblico y se cierra para siempre. Es decir, si hoy la iglesia, algunos arqueólogos, algunos sacerdotes, obispos o cualquier persona que con buena intención hayan encontrado algún escrito de la época que sea real, que sea de la época, que sea de los apóstoles o discípulos, que sea directo, que no sea falso, o sea, que sea una carta o un libro real de la época, no se podrá añadir a la Biblia porque el canon bíblico ya está cerrado. Por más que sea real y por más que se sepa que históricamente sea cierto, que sea así de esa época, no se podrá añadir más porque el canon bíblico fue cerrado para siempre. Entonces, esta introducción de qué es la Biblia y qué vamos a hablar todo este mes de manera bíblica, es para que nos alertemos, nos motivemos y lo tengamos como corresponde a este mes tan hermoso que es la Biblia. Pero ¿por qué es el mes de la Biblia? Porque en los últimos días de este mes se conmemora la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo fue el primero que tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín y lo llamó la Vulgata Latina. Entonces, cuando nosotros nos adentramos y empezamos a mirar y empezamos a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Empezamos a degustar de Dios y empezar a ver su palabra que entra como filo en el alma de cada uno. No podemos más mirar otra cosa y decir qué grande y maravilloso es el Señor. Dios utiliza los agiógrafos no para como si fueran unas marionetas, sino que los inspira en la escritura para que sea consignado con gracia de Dios. Hablando de la gracia, hay un video sobre la gracia que tengo en este canal de YouTube. Si quieres, puedes ir a verlo. La gracia que actúa en esas personas actúa por medio de esas letras. Dios impregna su gracia en esas letras y Dios nos habla por medio de esas letras hoy, mañana y siempre. Entonces, para terminar, la Biblia tiene diferentes maneras
y diferentes clases de libros. Dato último para terminar este podcast. Está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, el Decálogo, ¿sí? Están los libros históricos y narrativos, donde habla de la parte del pueblo de Israel, de su historia primero como pueblo, después como nación, y de último la religión. Una cosa es ser israelita y otra cosa es ser judío. Un israelita puede ser católico, un israelita puede ser musulmán, un israelita puede ser judío. ¿Sí? Entonces la religión es la judía, los israelitas es el pueblo o la nación. Los libros sapienciales y poéticos. Los libros proféticos. Los libros que son los evangelios, los 4 evangelios, y los hechos de los apóstoles y las cartas de todos los apóstoles. ¿Cómo se hace una lección divina? Lo primero que hay que hacer para hacer una lección divina, para interpretar la palabra de Dios a la luz de la iglesia, es primero leer el texto. Después de leer el texto y masticarlo, leerlo y releerlo las veces que sean necesarias, encuentras Dios qué quiere de mí o dónde me encuentro yo en este texto, qué quiere Dios hablarme en este texto. 2. 3. Propósito. Yo recomiendo subrayar los pedazos o las partes que más me llaman la atención de la lectura del día. Son flechazos de amor al corazón. Y por último, escribir la reflexión y un propósito. Porque la palabra de Dios debe dar fruto. Entonces en el próximo podcast miraremos todas estas cuestiones siguientes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los Evangelios. Un abrazo, Dios los bendiga. No olviden suscribirse en mi canal, activar la campanita, compartir la información si les gustó y si tienen algo más que aportar sobre la Biblia, déjalo en los comentarios, que nos sirva a todos para el reino de los cielos. Un abrazo, Dios los bendiga y que la Virgen nos acompañe.